Hola, hola, feliz día para todos. Sean bienvenidos a Kikosis por aquí, por nuestra casa Globovisión. Hoy es viernes de terapia y para eso tenemos a nuestra invitada de hoy, la doctora Sofía Berens. Ella es psicóloga y también sexóloga. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Mira, la vez pasada nosotras tocamos un tema que tuvo mucha resonancia en la audiencia, como fue la ansiedad y los trastornos derivados de esta patología. Pero en el día de hoy quisiera abordar lo que son los trastornos del humor y los diferentes tipos que hay, de acuerdo con la clínica, ¿no? Pero antes de meternos con la clasificación de estos trastornos, queremos conocer qué son los trastornos del humor y si es igual hablar de trastornos afectivos o de trastornos del estado de ánimo. Sí, son términos sinónimos, definitivamente, ¿no? El trastorno del humor, bueno, hay una variabilidad importante en lo que tiene que ver con lo afectivo y con la parte emocional del ser humano, ¿no? Con el humor, con el afecto, ¿no? Es una parte como disfuncional en esta área del ser humano. Y hay varios, efectivamente. Yo creo que cuando digamos cuáles son, uno más o menos va entendiendo hacia dónde van los trastornos del humor. Porque eso es lo que queremos desmenuzarlos, Sí. cada uno para tener más información y sobre todo para que se maneje la información adecuada. Sí. Yo te diría que son aquellos que van más hacia el polo depresivo, pues, podríamos decir eso, ¿no? Más los que ya van hacia los trastornos depresivos. Entonces hay varios trastornos del afecto, del humor, que entran en estos diagnósticos, ¿no? Uno es el trastorno depresivo mayor, por ejemplo, el otro es el trastorno bipolar, que hay dos tipos, o tres, realmente, bipolar 1, 2 y el mixto, la ciclotimia, que es como un trastorno bipolar menos intenso, son muy parecidos los síntomas, pero en vez de ser muy arriba la parte de la manía o muy abajo la parte depresiva, van como... Después lo explicamos con más calma. ¿Y el otro trastorno? Sí, no, hay varios. Está el trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo. Está metido allí también dentro de los trastornos del afecto o el trastorno del humor. Está un tipo de depresión que se llama depresión persistente, ¿no? Antes se le llamaba distimia, trastorno depresivo persistente. Y la depresión estacional. Entonces son como las fundamentales que van por allí, ¿no? Entonces fíjate tú que van en esa área que tiene que ver con esa variabilidad del estado de ánimo que va hacia el polo de la depresión o al contrario de la depresión, que es hacia la manía. Hay un tipo de depresión que también es conocida como la reactiva. ¿Eso forma parte de lo que has estado mencionando? No, quizás eso va más asociado a las causas, ¿no? Que son las causas de los trastornos depresivos son múltiples, ¿no? Y cuando se habla de reactiva, supuestamente o generalmente hay un disparador, pues, ¿no? Hay una situación externa que se asocia a eso, por eso se reactiva a la situación de estrés o traumática que esté viviendo el ser humano en un momento determinado. Pero bueno, no es solamente reactiva, ¿no? Yo creo que este es un factor desencadenante, pero que no es necesariamente la causa, ¿no? Pero se le llama reactiva por eso, ¿no? Sí. Muchas veces, por ejemplo, los duelos se pueden confundir con depresión. Por ejemplo, cuando hay pérdidas importantes en el ser humano, la sintomatología del duelo, que no es depresión necesariamente, cuando las personas tienen un duelo, bueno, el duelo es un proceso normal ante la pérdida de algo, pues de un afecto, de una persona, de un trabajo, de algo importante para el ser humano, de una mudanza, una característica personal que dice, bueno, ante las enfermedades, tengo una enfermedad que entonces ya no tengo la misma capacidad que tenía antes para hacer algún tipo de... O sea, hay múltiples duelos y hay un momento en que eso es un proceso normal de adaptación a la pérdida, pero cuando se complica el duelo muchas veces se une con el tema depresivo, otras veces no. Entonces, yo a la depresión reactiva realmente, son términos que no se usan mucho ahorita, yo realmente vería qué hay ahí realmente, ¿no? Claro, que está en desuso ese término, ¿no? Sí, no se usa mucho. Afincándonos ahora en lo primero que dijiste, que fue el trastorno de depresión mayor. Entonces vamos a aclarar los puntos que conciernen a ello. ¿Por qué es mayor una depresión? Sí, bueno, es el término diagnóstico que se le aplica, ¿no? Porque hay una serie de síntomas y signos que tiene la persona
que lo llevan a este diagnóstico. ¿Como pues, ¿no? cuáles? Entonces, por ejemplo, la tristeza permanente, los llantos frecuentes, la pérdida de energía, la pérdida de disfrute de las cosas de la vida, problemas con el sueño, o mucho sueño, o hipersomnia se llama eso, o falta de sueño, insomnio. O sea, me cuesta dormir o duermo y me despierto múltiples veces en las noches, ¿no? La intervención del problema con eso, la intervención en la parte de la sexualidad. Generalmente las personas con depresión mayor tienen una inhibición del deseo sexual importante, ¿no? Muchas veces yo que tengo el área de la sexología, Yesenia, como tú sabes que esa es parte de mi especialidad, muchas veces van a la consulta por inhibición del deseo sexual. Y lo que tienen detrás es una depresión, ¿no? Entonces es importante como afinarse, pues, ¿no? Porque tú puedes tratar a una persona como inhibición del deseo sexual, pero si lo que tienes es una depresión y esto es un síntoma de esto, si lo tratas exclusivamente con terapia sexual no se va a resolver. Claro. Tienes que trabajar esta parte del estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos síntomas, ¿no? Ahí las personas pierden el deseo de conectarse con las otras personas, tienen aislamiento. Y estos trastornos depresivos mayores son bastante complicados cuando no tienen tratamiento, obviamente, porque pueden aparecer en ciclos entre 6 meses y un año. O sea, imagínate Bastante tú, largo. muy largo en el ser humano. Y muchas veces la gente no lo determina, no lo diagnostica, ¿no? Y ahí lo importante es que si tú ves que tienes estos síntomas, yo no le daría mucho tiempo. O sea, se recomienda inclusive que tú ves que tienes 2 semanas, 3 semanas con algunos de estos síntomas, y depende obviamente de la intensidad de estos síntomas. También, pues, es importantísimo buscar ayuda profesional porque, bueno, es una enfermedad que tiene que ser tratada. Pues, ¿no? Y el paciente como tal se da cuenta, claro, él siente y le pasa todo eso que acabas de mencionar. Creo que también está la ansiedad y la También, falta de apetito sí, o comer en exceso. sí, la obesidad se puede Exactamente. asociar muchas veces a depresión Pero si el también. paciente como tal no logra como condensar y determinar que tiene esos Una síntomas y depresión. que tiene la depresión y la familia tampoco, ¿qué hacer allí? Bueno, ¿Cuál es el peligro que hay si el paciente no se trata? sí, bueno, los peligros fundamentales es el deterioro a nivel de vida, pues, ¿no? De estilo de vida, pues, una persona que realmente uno no la pasa bien, tiene baja energía, no rinde bien en el trabajo, no socializa bien, o sea, tiene una complicación individual y social importante, por un lado, ¿no? Y bueno, ahí hay el máximo peligro que puede pasar, que no se da en todos, y eso es importante decirlo, sino es más riesgoso en hombres deprimidos, con depresión mayor, pues el tema de hacerse daño, de atentar contra su vida, pues, ¿no? El suicidio fundamentalmente. Pero esto es importante decirlo porque el suicidio es bastante complejo, esto no es el único aspecto que se da. De hecho, ahorita la visión con este tema es como despatologizarlo, ¿no? Porque no sea solamente en personas deprimidas o solamente con personas con algún problema en salud mental, sino que pueden haber otros factores sociales, históricos, que puedan estar asociados a un comportamiento como este, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, en el peor de los casos, el riesgo mayor es un riesgo de muerte, pues, para la persona. Claro, que Si tiene atente esa contra su ideación, vida. exacto, si tiene esa ideación suicida, por ejemplo. ¿Quiénes se deprimen más, los hombres o las mujeres? Lamentablemente, en casi todos los trastornos mentales las mujeres tienen mayor prevalencia, ¿no? Esto es un dato que ha sido bastante, a veces cuestionado, ¿no? Dicen, bueno, puede ser que las mujeres busquen más ayudas que los hombres, ¿no? Entonces hay como algunos cuestionamientos con esto, pero bueno, las estadísticas son las estadísticas y lo que nos dice que prácticamente lo duplica, ¿no? La mujer al hombre este tipo de trastorno. Pero eso no tiene que ver con que al hombre le cuesta más por creencias, por hábito, no manifestar Sí, sus sentimientos. es una de las hipótesis que hay en esto, pero como te digo, los datos de la investigación dicen esto que te estoy diciendo. Es posible, mucha gente dice, la mujer busca más ayuda que el hombre. Mira, pero eso ha variado. Yo tengo hace mucho tiempo haciendo mis estadísticas de mi consulta particularmente, y por ejemplo, en mi caso, es mitad y mitad que buscan ayuda, mitad hombre y mitad mujer, y menos mal. Sofía, nos corresponde hacer la primera pausa aquí en Kikosis y retornamos enseguida.
Bye.